no planeé que ocurriera. Eso es lo que más me asusta cuando miro hacia atrás. No empezó con intención, ni con rebeldía, ni siquiera con deseo. Empezó con el silencio, con largas tardes en las que mi teléfono permanecía boca abajo sobre la mesa, la pantalla oscura, sin notificaciones que iluminaran mi nombre. Empezó con el sonido de mis propios pensamientos, haciéndose más fuertes en el momento en que la puerta se cerraba detrás de mí por la noche. Me dije que esto era normal, que todo el mundo se siente invisible a veces, que la soledad no significa nada si la ignoras el tiempo suficiente. Entonces apareció el no de una manera dramática, no como una chispa repentina ni un momento cinematográfico. Simplemente y estaba ahí, una presencia familiar en un día que por lo demás se sentía invisible. Notaba cosas que la mayoría no notaba. Cosas pequeñas. La forma en que hacía una pausa antes de responder preguntas. La manera en que me reía un segundo demasiado tarde. Cómo me quedaba callada incluso cuando tenía algo que decir. No empujaba, no indagaba. Simplemente se mantenía lo suficientemente cerca como para que no me sintiera sola dentro de mí. Propiao cabezao, eso debería haber sido inofensivo. Eso debería haber sido segurón. Pero la verdad es que cuando tienes hambre, incluso las migajas se sienten como un banquete. Y cuando alguien por fin te ve, de verdad te vi, puede sentirse peligroso antes incluso de que entiendas por qué han en ese momento de mi vida. Estaba rodeada de gente, pero profundamente desconectada de todos. En el papel, todo se veía bien. Trabajo estable. Días rutinarios. Conversaciones predecibles. Sabía qué decir y cuándo decirlo, sabía cómo sonreír en los momentos correctos. Había perfeccionado el arte de parecer que estaba bien por dentro. Sin embargo, sentía que poco a poco me iba desvaneciendo. A mis días se mezclaban unos con otros. Despertar, trabajar, volver a casa, repetir. Las conversaciones se sentían transaccionales, como si todos estuviéramos leyendo guiones que habíamos memorizado años atrás. Nadie preguntaba cómo estaba de una manera que invitara a una respuesta real. Y, sinceramente, no creo que hubiera sabido qué responder si lo hubieran hecho. Había aprendido a mantener todo ligero, manejable, en silencioso. Me dije que no necesitaba más. Me dije que la independencia significaba no necesitar a nadie demasiado, que desear conexión era una debilidad, así que lo enterré. Me mantuve ocupada. Llené mi tiempo de ruido para no tener que escucharme. Pero la soledad no desaparece cuando la ignoras. Espera a él. Entró en mi vida durante uno de esos periodos en los que me sentía especialmente invisible. Nuestros caminos se cruzaban con regularidad, lo justo para que creciera la familiaridad. Al principio, nuestras interacciones eran olvidables en educadas en breves de esas en las que no piensas dos veces. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a recordar detalles, no importantes, pequeños en cosas que había mencionado una vez y asumí que se habían perdido en el momento. Preguntaba cómo había salido algo. Notaba cuando yo parecía diferente. No exigía explicaciones. Solo reconocía el cambio. Eso, por sí solo, era desarmante. Recuerdo haber pensado, no así se siente ser vista. Y esa realización me aterrorizó porque una vez que reconoces lo que te ha faltado, se vuelve más difícil fingir que estás bien. Sin ello, la atención no llegó de golpe. Se fue colando en silencio, disfrazada de comodidad. Las conversaciones se alargaban un poco más de lo necesario. Los silencios dejaban de ser incómodos y se volvían intencionales. Había un ritmo en nuestros intercambios que se sentía privado. Como si habláramos un idioma que nadie más notaba en mí. Decía que no era nada. Que la conexión no siempre significa deseo, que la atención no siempre significa tentación. Pero mi cuerpo reaccionaba antes de que mi lógica pudiera alcanzarlo. Me descubrí anticipando nuestras interacciones, repasándolas después, preguntándome qué quería decir con ciertas pausas o miradas. Nunca pasó nada inapropiado. Esa es la parte que la gente no entiende cuando intento explicarlo. No se cruzaron líneas de manera evidente. No hubo gestos dramáticos, no hubo confesiones, solo momentos que se quedaban un poco más de lo que deberían. Empecé a notar cómo escuchaba, no esperando su turno para hablar, sino absorbiendo de verdad mis palabras. Noté cómo nunca me apuraba, cómo me dejaba terminar incluso cuando tropezaba al hablar. Esas pequeñas amabilidades comenzaron a sentirse íntimas. Luego fuera un nu. También empecé a notarme a mí, cambiando elegía mis palabras con más cuidado cuando estaba con él. Pensaba en cómo me veía, me preguntaba qué veía él cuando me miraba. Esos pensamientos se sentían como una traición a algo que aún no podía nombrar. Así que los reprimí. Me dije que estaba exagerando. Pero la curiosidad tiene una forma de crear. Su propia gravedad en cada interacción dejaba un poco más sin decir. Cada despedida se sentía ligeramente inconclusa. Empecé a darme cuenta de que lo que me inquietaba no era lo que estaba pasando, sino lo que podría pasar si dejaba de fingir que era inofensivo. Y aún así, no me alejé. El momento en que todo cambió no se sintió dramático al principio, se sintió ordinario. Eso es lo que lo hace destacar con tanta claridad ahora. Estábamos hablando de algo trivial, algo que no debería haber importado. Y entonces dijo algo tan simple, tan sin defensas, que me descolocó. Reconoció una parte de mí que no me había dado cuenta de que era visible. No fue un halago, no fue una confesión. Solo una observación que me dijo que entendía más de lo que yo había querido compartir. Me reí para restarle importancia. Siempre lo hacía, pero por dentro algo sí quebró, porque en ese momento entendí la verdad que había estado evitando. Esto ya no era solo comodidad, ya no era solo compañía. Me estaba apoyando en él de maneras que no me había permitido con nadie en mucho tiempo, y él me lo estaba permitiendo. Esa comprensión vino acompañada de culpa, afilada e inmediata. Empecé a cuestionar mis motivos, mis límites. Me pregunté si estaba siendo injusta,
si estaba tomando algo que no me correspondía, si estaba dejando que mi soledad justificara sentimientos que no quería nombrar a Aimee, dije que necesitaba distancia. Me prometí que me alejaría a Anne, pero una vez que reconoces una conexión, fingir que no existe se convierte en su propia forma de mentira. En lugar de alejarme, todo se intensificó, no externamente, sino por dentro. Cada interacción se sentía más pesada, cargada de lo que no decíamos. Me volví hipersensible al espacio entre nosotros, a las palabras que evitábamos, al delicado equilibrio que manteníamos. Y entonces llegó el giro, supe algo sobre el que reencuadró todo. Una verdad que debería haber cerrado la puerta por completo. Un recordatorio de que las circunstancias no estaban de nuestro lado. De que fuera lo que fuera esto, existía en un espacio donde no debía existir. Esperaba que ese conocimiento me devolviera el orden, que me pusiera de nuevo en mi lugar. En cambio, profundizó el conflicto, porque ahora había más en juego. Más que perder. Más que ocultarme a mí misma, empecé a cuestionar si la conexión era mutua o si lo había imaginado todo, si él sentía la misma atracción o si simplemente era amable de una forma que yo había malinterpretado. Esa incertidumbre se volvió una obsesión. Cada sonrisa se sentía cargada, cada silencio intencional, y la culpa crecía junto con el deseo de quedarme. Exactamente donde estaba él, me dije que era lo suficientemente fuerte como para manejarlo, que mientras no pasara nada, no estaba haciendo nada malo a Anne, pero los límites emocionales pueden erosionarse tan fácilmente como los físicos. El clímax no fue un momento de acción, fue un momento de honestidad. Uno que llegó sin avisar y no dejó espacio para la negación a 5, estábamos solos, hablando de algo sin relación, cuando la conversación cambió, no de forma dramática, solo lo suficiente. Dijo algo que reconocía la tensión sin nombrarla. Una frase que tenía demasiado peso como para ser accidental. El tiempo se ralentizó. Mi corazón se aceleró. Me di cuenta de que él lo sabía, o al menos lo sospechaba. Y peor aún, me di cuenta de que no quería que se detuviera Anne en ese momento. Todo lo que había estado evitando salió a la superficie. La soledad, la necesidad, el consuelo en el que me había envuelto. Vi con claridad lo cerca que había estado de cruzar una línea que antes pensaba que jamás me acercaría a Anne. No pasó nada, no de la forma en que suelen terminar las historias. Pero algo irreversible sí ocurrió en ambos. Entendimos que, fuera lo que fuera esto, no podía continuar de la misma manera. La conciencia lo cambió todo. Despojó la ilusión de inocencia y dejó solo la elección, y la elección es aterradora cuando has estado escondiéndote de ella. Después de eso, llegó la distancia. No de golpe, no coenojo, solo un cambio gradual. Las conversaciones se acortaron, las interacciones se enfriaron. El espacio entre nosotros creció. Pesado de todo lo que nos negamos a decir en voz alta, y me dije que este era el resultado correcto, que la contención era prueba de carácter, que había hecho lo responsable al dar un paso atrás antes de que ocurriera un daño real. Pero, incluso ahora, no sé si eso es del todo cierto, lo que permanece no es el arrepentimiento por lo que pasó, es el duelo silencioso por lo que casi pasó. El saber que una parte de mí despertó durante ese tiempo, solo para ser obligada a volver a dormirse. Aprendí lo vulnerable que era, lo fácilmente que la soledad puede difuminar límites que creías permanentes. No lo culpo a él, ahí, y no me culpo del todo a mí. Éramos dos personas encontrándose en el momento equivocado, ofreciéndonos algo que no sabíamos que nos faltaba a veces. Me pregunto si la conexión en sí es neutral, y si son nuestras circunstancias las que le dan significado. Todo lo que sé es que ser vista me cambió, y alejarme, incluso cuando fue lo correcto, dejó un eco que no se ha desvanecido por completo.